¿Te ha pasado que tu cuerpo duele sin razón aparente? Te levantas con rigidez, los hombros cargados, la espalda tensa, el cuello duro. Te haces análisis, visitas especialistas y todos te dicen lo mismo. No hay nada. Pero tú sabes que sí hay algo, porque lo sientes cada día. Es un dolor que no se ve, pero que pesa. A veces es punzante, otras solo una molestia constante, una presión, una sensación de estar atrapado dentro de un cuerpo que no se relaja nunca. Y te preguntas, ¿cómo puede dolerme tanto si no tengo nada roto? Soy la doctora Valentina Cosío, y hoy quiero contarte algo que cambia la forma en que entendemos el dolor. Porque no todo el dolor viene del cuerpo. Hay dolores que nacen del alma, de la mente, de las emociones que no pudimos expresar. Y el cuerpo, sabio y leal, las guarda. Vivimos en una época en la que lo urgente ocupa el lugar de lo importante. Corremos todo el día, sostenemos responsabilidades, tragamos palabras y fingimos estar bien. Hasta que el cuerpo dice basta. El cuerpo no grita con palabras, grita con síntomas. Y los dolores musculares sin causa médica clara son, muchas veces, ese grito silencioso. Cada tensión, cada contractura, cada pinchazo es un mensaje. Y si aprendemos a escucharlo, podemos sanar más profundo de lo que imaginamos. El cuerpo es un diario que escribe lo que tú no te atreves a decir. Cada emoción que reprimes, cada pensamiento que niegas, cada estrés que disimulas, se queda en alguna parte. El cuerpo no olvida lo que la mente quiere enterrar. A veces el dolor aparece justo cuando por fin tienes calma, porque solo cuando el cuerpo deja de correr, se atreve a sentir. Por eso hay personas que enferman después de un periodo difícil, aguantaron tanto, que cuando la tormenta pasó, el cuerpo colapsó. No es debilidad, es un ajuste. El músculo es el órgano del movimiento, pero también el órgano de la defensa. Cuando algo te amenaza, una palabra, un pensamiento, una situación, el músculo se tensa. Si la amenaza pasa, se relaja. Pero si el peligro es constante, la tensión se vuelve hábito. Y vivir con el cuerpo en alerta es como dormir con los puños cerrados. Los dolores musculares sin causa aparente son, en realidad, un lenguaje antiguo del cuerpo, un código que une mente, emoción y tejido. Y cuando no atendemos la emoción, el cuerpo traduce ese mensaje en contracción, en inflamación, en fatiga. Hay personas que sienten el peso del mundo en los hombros, literalmente. Otros cargan la culpa en la espalda, el miedo en el estómago, la rabia en la mandíbula. Cada zona del cuerpo tiene su historia, y el músculo, fiel, se encarga de recordártela cada vez que intentas olvidarla. El problema es que aprendimos a silenciar el cuerpo. Un analgésico para seguir, una postura forzada para aparentar, una sonrisa cuando en realidad hay cansancio. Pero el cuerpo no se engaña. Puede callar por un tiempo, pero no para siempre. El dolor es información, y aunque duela, también es una oportunidad, porque detrás de cada dolor hay una parte de ti que pide ser escuchada. Cuando el músculo se tensa, lo hace para protegerte. El cuerpo percibe una emoción fuerte, rabia, tristeza, miedo, y la guarda en el tejido como una forma de contención. Si no puedes llorar, el cuerpo llora por ti en forma de rigidez. Si no puedes gritar, el cuerpo grita con dolor. Y esa sabiduría, aunque parezca castigo, es también amor. Tu cuerpo te protege de lo que no puedes procesar. Pero llega un punto en el que esa protección se vuelve prisión, y entonces llega el momento de liberar. He visto a muchas personas mejorar sin medicamentos, solo entendiendo lo que su cuerpo intentaba decirles. Cuando tomas conciencia, algo cambia. El músculo se afloja, la respiración se hace más profunda, el cuerpo deja de pelear contigo. No hay magia, hay conexión. Por eso este episodio no va de curar síntomas, sino de aprender a escuchar tu cuerpo. Porque cuando entiendes lo que intenta comunicar, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Quiero que pienses en tu cuerpo como en un amigo que ha estado contigo desde el principio. Uno que te avisa cuando te pasas, que te detiene cuando te exiges demasiado, que te acompaña incluso cuando tú te olvidas de él, y ahora te está pidiendo algo, que lo escuches sin miedo. A lo largo de este recorrido, vamos a entender por qué los músculos se tensan, cómo las emociones se vuelven dolor, y qué puedes hacer para liberarlas.
Vamos a hablar de ciencia, pero también de alma, porque no hay una sin la otra. La biología y las emociones se entrelazan en cada célula. Cuando algo te duele, no es solo físico. Es una historia que el cuerpo está intentando cerrar. Y en esa historia, tú eres el protagonista. Si hoy estás escuchando esto con el cuerpo cansado, con contracturas, con rigidez, quiero que respires conmigo. Respira lento, profundo. No busques eliminar el dolor, solo escúchalo, porque ese es el primer paso de toda sanación, la escucha. El dolor es una llamada a la conciencia, una invitación a detenerte y preguntarte, ¿qué parte de mí está necesitando atención? No siempre encontrarás la respuesta de inmediato, pero cada respiración que haces con intención es una forma de empezar a soltar. El cuerpo no se sana con prisa, se sana con presencia, y eso es lo que vamos a practicar aquí. Presencia. Hay dolores que no vienen de un golpe ni de un mal movimiento. Vienen de una emoción que se quedó atrapada en el cuerpo, y cuando el cuerpo ya no puede sostener más, esa emoción se convierte en tensión. El músculo se endurece, se inflama, se defiende. Así es como la rabia se vuelve dolor de cuello, la tristeza se vuelve presión en el pecho, el miedo se clava en la espalda baja y la culpa se acumula en el estómago. Cada emoción tiene su territorio. Y cuando aprendes a reconocerlo, empiezas a hablar el idioma del cuerpo. La rabia es una energía que empuja hacia afuera. Cuando no se expresa, se queda contenida en el cuerpo como calor y rigidez. Aparece en los trapecios, en el cuello, en la mandíbula. Son esos hombros duros que parecen cargar el mundo, ese bruxismo nocturno, esa sensación de que el cuerpo aguanta. No siempre sientes rabia consciente. A veces es frustración acumulada, pequeñas cosas que no dijiste, injusticias que tragaste. El cuerpo las guarda en la musculatura del control. La tristeza, en cambio, se siente como peso. No aprieta, cae. Aparece en la espalda media, en el pecho, en los brazos. Te cuesta levantar la mirada. Los movimientos se hacen lentos. El cuerpo se cierra hacia adentro. Es el cuerpo intentando proteger el corazón. Y muchas veces, detrás de esa tristeza física, hay pérdidas no reconocidas, un cambio, una ruptura, un duelo que nunca te permitiste llorar. El miedo se manifiesta en la zona lumbar y abdominal. El miedo necesita correr o esconderse, por eso activa el psoas, el músculo profundo que une el tronco con las piernas. Cuando el miedo se vuelve crónico, el psoas vive contraído, tirando de la espalda baja y limitando la respiración. Ese dolor que sientes al levantarte o al agacharte puede ser la huella de un miedo antiguo. Y la culpa, silenciosa, suele habitar el estómago y el diafragma. Se siente como un nudo interno, como si algo no pudiera fluir. Es la emoción de la autoexigencia, del no hice suficiente, del tendría que haberlo hecho mejor. Y mientras esa voz interna no se suaviza, el cuerpo sigue apretando por dentro. El cuerpo no sabe mentir. Si una emoción no se expresa en palabras, se expresa en forma, y cada forma de dolor tiene un mensaje. Cuando la emoción se convierte en dolor, no significa que estés roto. Significa que has sentido más de lo que pudiste procesar. Y eso no es debilidad, es humanidad. Tu sistema nervioso tiene una función preciosa, regular tu estado interno. Pero cuando las emociones son demasiado intensas o frecuentes, el sistema se sobrecarga. Entonces, las emociones dejan de fluir y se quedan congeladas en el cuerpo. Los músculos que deberían moverse libremente se convierten en armaduras. El problema es que vivimos en una cultura que nos enseña a controlar, no a sentir. Nos dicen, sé fuerte, no llores, no te enojes, sigue adelante. Y el cuerpo obedece, se endurece para cumplir con la orden. Pero esa fortaleza aparente tiene un costo, la desconexión. Cuando te desconectas de lo que sientes, te desconectas de tu cuerpo. Y el cuerpo, que no soporta el silencio, habla con dolor. Por eso la clave no está en eliminar el dolor, sino en reconectar. Preguntarte, ¿dónde me duele? ¿Qué estaba viviendo cuando empezó este dolor? A veces la respuesta es inmediata, otras tarda en llegar. Pero solo el hecho de preguntarte ya abre un espacio de conciencia. El dolor que escuchas se transforma. El dolor que niegas se repite.
Empezar a liberar las emociones atrapadas requiere paciencia. No se trata de llorar una vez y sanar para siempre, sino de aprender a darle permiso al cuerpo para sentir de nuevo. Cada respiración profunda es una señal al sistema nervioso de que el peligro terminó. Y cuando el sistema lo entiende, los músculos se sueltan poco a poco. También ayuda el movimiento consciente. Caminar, estirarte, balancearte, bailar sin meta. El cuerpo necesita moverse para procesar emociones. Si lo inmovilizas, las emociones se quedan atrapadas. No hace falta un gran ejercicio, basta con moverte con atención. El movimiento es lenguaje corporal de liberación. Y hay otro elemento esencial, la respiración. Cuando vives tenso, respiras en la parte alta del pecho, rápida y superficialmente. Eso mantiene el sistema en alerta y los músculos contraídos. Respirar lento y profundo, con exhalaciones largas, activa el sistema parasimpático, el de la calma. En cuestión de minutos, el cuerpo empieza a liberar tensión. La respiración es la llave más simple y más poderosa para bajar el dolor muscular de origen emocional. A medida que recuperas el contacto con tu respiración, empiezas a notar otras señales: calor, hormigueo, pequeños temblores. No son síntomas de algo malo, son el cuerpo liberando energía retenida. A veces el llanto aparece sin aviso, o una risa, o ganas de moverte. Déjalo pasar. El cuerpo sabe cómo liberar lo que sobró, solo necesita que no lo frenes. Cuando entendemos la biología del dolor, dejamos de tenerle miedo, porque el dolor no siempre significa daño. Muchas veces significa alerta, significa: aquí hay algo que necesita atención. Tu cuerpo tiene un sistema extraordinario que regula todas tus respuestas, el sistema nervioso autónomo. Es el que decide, sin que tú lo pienses, si estás en calma o en defensa. Tiene dos ramas principales. Una, el sistema simpático, que te activa, te prepara para correr, para luchar, para reaccionar. Y la otra, el parasimpático, que te relaja, te repara, te calma. En condiciones normales, ambos sistemas se equilibran. Te activas cuando lo necesitas y descansas cuando es momento de hacerlo. Pero cuando el estrés, la exigencia o las emociones no resueltas se vuelven crónicas, el cuerpo se queda atascado en el modo defensa. Tu cerebro, específicamente el sistema límbico, detecta amenaza emocional igual que detectaría una amenaza física. No diferencia entre me duele una pérdida y me persigue un depredador. Para él, ambos significan peligro. Y cuando detecta peligro, activa la misma respuesta: tensión muscular, aumento del cortisol, inflamación y bloqueo digestivo. Por eso muchas veces los análisis salen bien, pero tú te sientes mal, porque el problema no está en el músculo, sino en el mensaje que el sistema nervioso le envía al músculo. Cada vez que algo te genera miedo, frustración o angustia, el cuerpo se prepara para reaccionar. Y si la emoción no se libera, esa preparación queda suspendida. El músculo se queda medio contraído, como si el cuerpo estuviera esperando que la amenaza vuelva. Con el tiempo, esa contracción constante genera microinflamación, y la microinflamación genera dolor. No un dolor punzante, sino ese malestar difuso que cambia de lugar, que a veces sientes en la espalda, a veces en el cuello, a veces en las piernas. Es el dolor somático, un dolor real, pero con raíz emocional. Esto no significa que esté en tu cabeza. Significa que tu cerebro y tu cuerpo son una sola unidad. Lo que piensas y lo que sientes tienen efectos químicos y eléctricos en cada célula. Cuando el cuerpo está en modo defensa, se liberan sustancias llamadas citoquinas inflamatorias. Estas moléculas preparan al cuerpo para curar heridas físicas, pero si no hay heridas reales, simplemente circulan, irritando los tejidos, y eso se traduce en rigidez, en fatiga muscular, en dolor. Por eso muchas personas con dolores sin causa aparente tienen también cansancio, niebla mental, problemas digestivos o cambios en el sueño. Todo forma parte del mismo eje, el eje cerebro-cuerpo. El sistema nervioso autónomo trabaja en conjunto con el nervio vago, una autopista que conecta el cerebro con los órganos. Cuando este nervio está activo, el cuerpo entra en modo reparación. Baja la frecuencia cardíaca,
mejora la digestión, se relajan los músculos, pero el estrés crónico lo apaga. Por eso, reactivar el nervio vago es una de las mejores maneras de disminuir el dolor muscular. ¿Cómo se hace? Con gestos simples, respirar lento, con exhalaciones largas, cantar, tararear, reír, porque la vibración activa el nervio vago, mojar la cara con agua fría, abrazar, practicar gratitud, son actos pequeños, pero fisiológicamente poderosos. Cada vez que haces uno de ellos, tu cerebro recibe el mensaje de que el peligro ha pasado, y cuando el cerebro se calma, el cuerpo se suelta. Otro factor importante es la inflamación silenciosa. Esa inflamación baja pero constante, que no da fiebre ni hinchazón visibles, pero que altera el tejido muscular. Suele estar relacionada con la alimentación, el sedentarismo, el insomnio y el exceso de cortisol. Por eso no se trata solo de relajarse mentalmente, sino también de cuidar el terreno biológico. El músculo necesita descanso, movimiento y nutrición adecuada. Cuando no dormimos bien, el cuerpo no repara las fibras musculares. Cuando comemos ultraprocesados o azúcar en exceso, aumentan las citoquinas inflamatorias. Y cuando no nos movemos, el sistema linfático, que limpia los desechos del metabolismo, se estanca. Todo eso genera la sensación de cuerpo pesado, cargado, dolorido. El cuerpo es una red de comunicación constante. Si una parte se bloquea, todo se resiente. Por eso el dolor no siempre está donde parece. A veces duele la espalda, pero el origen está en el abdomen. A veces duele el cuello, pero el origen está en la respiración superficial. Entender esto cambia la relación con el dolor. Dejas de luchar contra él y empiezas a escuchar lo que quiere decir. Y cuando lo escuchas, puedes acompañarlo a desaparecer. La medicina moderna ha confirmado algo que las tradiciones antiguas ya sabían, que el dolor crónico tiene una base emocional y neurológica. No es imaginación, es conexión. El cerebro tiene una red del dolor que se activa tanto con un daño físico como con una emoción intensa. Y esa red puede desactivarse con la calma, con el descanso, con el contacto humano, con la risa, con el perdón. Por eso, cuando enseño a mis pacientes a regular el estrés, el dolor mejora incluso sin medicación. El cuerpo no necesita que lo obligues, necesita que lo acompañes. Recuerda, el dolor muscular sin causa visible no es debilidad, es comunicación. Tu cuerpo está intentando volver al equilibrio, pero necesita que lo ayudes. Y esa ayuda empieza por algo tan simple como dejar de pelearte con él. Hay dolores que no necesitan más masajes ni analgésicos. Necesitan comprensión. Porque el músculo solo obedece al alma. Si el alma está en guerra, el músculo se defiende. Si el alma se calma, el músculo confía. Cuando guardas una emoción, no la borras, solo la archivas. Y lo archivado pesa. Cada pensamiento repetido, cada mejor no digo nada, cada no quiero preocupar a nadie, se queda en alguna parte. A veces en los hombros, a veces en la mandíbula, a veces en el pecho. El cuerpo no entiende de olvido, entiende de repetición. Y repite aquello que no resolviste. Por eso hay tensiones que vuelven siempre al mismo lugar. Son historias no cerradas. Historias que el cuerpo intenta terminar a través del movimiento o del dolor. La culpa es una de las emociones que más carga genera, no porque sea mala, sino porque nunca descansa. La culpa no se apaga con lógica, se disuelve con perdón. Y perdonar no es justificar lo que pasó, es soltar la necesidad de castigarte. Cada vez que te castigas mentalmente, tus músculos se contraen como si esperaran un golpe. Perdonarte es, literalmente, liberar tensión. La exigencia es otro peso invisible. La exigencia hace que el cuerpo viva en tensión incluso cuando todo está bien. Personas muy responsables, muy perfeccionistas, suelen tener más dolores musculares. No porque hagan algo mal, sino porque su cuerpo no conoce el descanso. El perfeccionismo es un estado de alerta, el miedo constante a fallar. Y el cuerpo, al vivir en ese miedo, no baja la guardia. A veces la exigencia viene disfrazada de disciplina, pero son distintas cosas. La disciplina nace del amor, la exigencia, del miedo. Una te impulsa, la otra te endurece.
Cuando haces las cosas desde la disciplina amorosa, el cuerpo fluye. Cuando las haces desde la exigencia, el cuerpo se contrae. La tristeza no expresada también pesa en el cuerpo. No hay músculo más cansado que el de quien sostiene el llanto. Las lágrimas que no salen se convierten en cansancio, en falta de energía, en dolor difuso. Por eso llorar no es debilidad, es higiene emocional. El llanto regula el sistema nervioso, libera endorfinas y oxitocina y baja el cortisol. Después de llorar, los músculos se relajan porque el cuerpo entiende que ya no tiene que contener tanto. La rabia reprimida es fuego atrapado. No toda rabia es destructiva. Hay una rabia sana, la que marca límites. Pero cuando no te permites sentirla, el cuerpo la convierte en rigidez. El cuello, la espalda alta, la mandíbula, los puños. Ahí se guarda la rabia que no se expresó. Y no se trata de gritarle a nadie, sino de darle movimiento. Golpear un cojín, correr, escribir lo que duele, moverte hasta que el cuerpo sienta que la energía sale. El cuerpo solo quiere completar el ciclo que quedó interrumpido. Cuando las emociones se liberan, el dolor cambia de textura. A veces sientes más al principio, luego menos. No te asustes, es el cuerpo reorganizando la energía. Igual que cuando una herida cicatriza y pica, el dolor emocional también avisa que algo se está cerrando. Hay un punto en el proceso de sanación donde el cuerpo se vuelve más sensible. No es recaída, es apertura. Estás volviendo a sentir lo que habías anestesiado. Y sentir es el paso previo a sanar. La mayoría de las personas no necesita aprender a pensar diferente, sino a sentir sin miedo. El miedo a sentir es lo que mantiene al cuerpo tenso, porque cada emoción no expresada se convierte en contracción. Cuando aprendes a sentir, el cuerpo se vuelve flexible otra vez. Por eso las prácticas de liberación emocional no son terapia alternativa, son fisiología pura. Cuando hablas de lo que sientes, activas áreas del cerebro que calman la amígdala, la zona del miedo. Cuando respiras profundo, regulas la frecuencia cardíaca. Cuando te abrazas, liberas oxitocina, que relaja los músculos. Cada gesto consciente tiene un efecto químico. Liberar emociones no significa dramatizar ni revivir el pasado. Significa reconocer lo que aún vive en ti y dejarlo ir. Puedes hacerlo con la respiración, con el movimiento, con la escritura, con la naturaleza. El cuerpo no necesita explicaciones complicadas, necesita permiso. Permiso para soltar, para descansar, para reír, para llorar, para moverse sin culpa. Eso es lo que desactiva el dolor. Y cuando ese permiso se convierte en hábito, el cuerpo empieza a confiar. Ya no necesita gritar para ser escuchado, porque sabe que lo estás atendiendo. Cuando comprendes que el cuerpo no te está castigando sino pidiendo ayuda, la manera de cuidarte cambia. Ya no buscas arreglarte, buscas acompañarte. Y acompañar el cuerpo es sencillo, se trata de darle lo que necesita para sentirse seguro otra vez. Empieza con algo básico, el movimiento. No el movimiento forzado del gimnasio cuando estás agotado, sino el movimiento que te conecta con la vida. Caminar a tu ritmo, estirarte al despertar, girar los hombros, balancear el cuerpo. El movimiento suave envía al cerebro el mensaje de que no hay peligro. Cuando el cuerpo se mueve con placer, el sistema nervioso se relaja y la tensión acumulada encuentra salida. El músculo rígido no necesita más esfuerzo, necesita más confianza. Por eso los movimientos que más alivian son los que se hacen con atención. Puedes probar algo tan simple como respirar y moverte al compás. Inhala mientras subes los brazos, exhala mientras los bajas. Hazlo 3 o 4 veces al día, sin objetivo, solo por placer. Ese pequeño gesto reinicia tu sistema nervioso más que cualquier pastilla. Después está la respiración consciente. Cuando vives en modo defensa, la respiración se acorta. El cuerpo cree que tiene que ahorrar tiempo y oxígeno, pero respirar poco mantiene la alerta. Rompe ese ciclo respirando de forma contraria al estrés. Lento, profundo, con una pausa breve antes de soltar el aire. Cada exhalación larga activa el nervio vago y libera los músculos del cuello, el pecho y la espalda. La respiración es la forma más rápida de cambiar tu estado sin cambiar tu entorno. El descanso también es medicina.
No solo dormir, sino descansar sin culpa. Hay personas que se acuestan pero siguen pensando, planificando, preocupándose. Eso no es descanso. Eso es tensión horizontal. El verdadero descanso es cuando la mente y el cuerpo se alinean en el silencio. Permítete momentos de nada. Un té caliente sin mirar el reloj, una siesta corta, mirar por la ventana sin meta. El cuerpo se repara en esos pequeños espacios. La alimentación tiene un papel directo en el dolor muscular. Cada bocado que das puede aumentar o disminuir la inflamación. Evita los extremos, el exceso de azúcar, harinas refinadas, bebidas estimulantes o alcohol irritan los músculos y el sistema nervioso. Prefiere alimentos reales, frutas, verduras, legumbres, grasas buenas, agua. No busques dietas perfectas, busca coherencia. Come cuando tengas hambre, mastica despacio, agradece. El cuerpo digiere mejor cuando se siente agradecido. El contacto humano es otra forma de medicina. Un abrazo largo, una caricia, una conversación sincera tienen un efecto biológico inmediato. Aumentan la oxitocina y bajan el cortisol. El cuerpo necesita sentir seguridad para soltar la tensión. Y a veces, esa seguridad no viene de un pensamiento, sino de una piel que toca otra piel. No subestimes el poder de la cercanía. También ayuda el contacto con la naturaleza. Caminar descalzo, sentir el sol en la cara, respirar aire limpio. La tierra descarga la electricidad acumulada del estrés. El agua relaja la musculatura. El sol activa serotonina. Todo en la naturaleza está diseñado para recordarte tu ritmo original. Si vives en ciudad, busca pequeños rituales. Una planta en tu balcón, unos minutos de luz natural al amanecer, escuchar el sonido del agua o del viento. El cuerpo reconoce esos estímulos como señales de vida y con cada una baja la tensión. Y algo que parece pequeño pero es enorme, la postura. La forma en que te sientas o caminas puede ser un reflejo de cómo te sientes por dentro. Hombros caídos, mandíbula apretada, pecho hundido, son gestos de protección. Al corregirlos suavemente, envías a tu mente un mensaje de apertura. Prueba a subir los hombros, soltarlos, levantar un poco el pecho y mirar al frente. El cuerpo y la mente se comunican en ambas direcciones. Si el cuerpo cambia, la emoción también. Para quienes viven con dolor crónico, hay un consejo que siempre repito. No te impongas metas de curación, imponte momentos de presencia. Cada instante en el que habitas tu cuerpo con conciencia es un acto de sanación. El cuerpo se reorganiza cuando siente que estás con él, no contra él. Puedes acompañar todo esto con prácticas suaves, yoga restaurativo, pilates consciente, tai chi, danza lenta. No necesitas una técnica exacta, necesitas sentir. Cuando un movimiento te da placer o alivio, quédate ahí. Esa es la señal de que estás liberando. Y, sobre todo, escúchate. Si un día estás sin energía, descansa. Si un día necesitas moverte, muévete. Si un día quieres llorar, llora. El cuerpo te guiará si dejas de interrumpirlo. Sanar los dolores musculares sin causa médica no es eliminar el dolor, es reconciliarte con él. Porque el dolor, cuando se siente acompañado, se transforma. Y detrás de esa transformación hay libertad. Recuperar la confianza en tu cuerpo no significa que nunca más sientas dolor. Significa que ya no lo ves como una amenaza. Significa entender que, cuando el cuerpo habla, no te está fallando, te está recordando algo. Durante años te enseñaron a desconfiar de él, a callar sus señales, a ignorar el cansancio, a trabajar con fiebre, a sonreír cuando duele. Y poco a poco, ese cuerpo que siempre fue tu hogar se volvió un desconocido. Pero no se fue, solo estaba esperando a que volvieras a escucharlo. Volver al cuerpo es volver a casa. Y la casa, cuando la limpias, cuando abres las ventanas y dejas entrar la luz, empieza a respirar contigo. El dolor fue solo el timbre que te avisó que hacía falta volver. Tu cuerpo no guarda rencor. Puede haber pasado años en tensión y aún así, responde en cuanto lo miras con compasión. No necesita explicaciones complicadas, solo coherencia. Si le prometes descanso, cúmplelo. Si le prometes alimento sano, dáselo. Si le prometes, escucha. No lo ignores cuando habla.
Cada gesto cumplido restaura la confianza. El dolor físico sin causa aparente suele tener una raíz en la desconfianza interna, la sensación de que no puedes soltar porque, si lo haces, todo se desmorona. Y esa sensación se imprime en los músculos, que se mantienen en guardia. Por eso sanar es también recordar que no necesitas estar en alerta todo el tiempo. La vida no te está atacando, está pidiéndote que participes en ella desde otro lugar. Empieza por observar tu cuerpo sin juicio. Si duele, no pienses «qué mal estoy». Piensa «qué parte de mí está pidiendo atención». Coloca tu mano sobre esa zona. Respira, nómbrala. No importa si no sabes la causa exacta. El cuerpo siente la presencia. Y la presencia alivia. El cuerpo se repara en la misma medida en que se siente acompañado. Por eso las personas que aprenden a escucharse se curan antes, incluso con el mismo tratamiento. No porque tengan más suerte, sino porque su sistema nervioso confía. Y cuando el sistema confía, libera endorfinas, activa la circulación, reduce la inflamación. El amor propio tiene efectos bioquímicos. Hay algo que a muchos les cuesta aceptar. El dolor también puede ser maestro. Nadie lo elige, pero cuando llega, trae un mensaje. Te enseña tus límites, tus ritmos, tus prioridades. Te enseña que no puedes cargarlo todo, que necesitas ayuda, que no todo depende de ti. Y si escuchas, el dolor se convierte en una puerta hacia tu versión más consciente. Hay personas que me dicen, desde que entendí mi cuerpo, ya no vivo peleada con el dolor. Lo uso para conocerme. Eso es sanar. No es eliminar la señal, es transformarla en sabiduría. Cada molestia física te invita a preguntarte algo. ¿Dónde estoy forzando? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué necesito soltar? A veces la respuesta llega en palabras, otras en sensaciones. Y poco a poco, el cuerpo te enseña su idioma. Confía en ese idioma. El cuerpo es mucho más sabio que la mente. La mente opina, el cuerpo sabe. Sabe cuándo estás fingiendo, cuándo estás forzando, cuándo estás postergando lo que realmente necesitas. Y no te lo dice para molestarte, te lo dice para salvarte. Cuando empieces a ver cada señal como una forma de comunicación, notarás algo hermoso. El miedo al dolor disminuye, y cuando el miedo baja, el dolor también, porque el dolor y el miedo se alimentan mutuamente. Si no lo temes, pierde poder. Así funciona el sistema nervioso. Cuando sientes miedo, se activa la amígdala, se tensa el músculo y aumenta la sensación de dolor. Cuando sientes seguridad, se activa la corteza prefrontal, se relajan los músculos y el dolor se reduce. La seguridad interior es un analgésico natural. Cultiva esa seguridad todos los días. No necesitas que todo esté bien para sentirte seguro. Necesitas saber que puedes sostener lo que venga. Y cuando lo sabes, tu cuerpo lo sabe también. Mira tus manos. Han cargado, han creado, han cuidado. Mira tus piernas. Te han llevado a lugares, incluso cuando estabas cansado. Mira tu espalda. Has soportado más de lo que imaginas. Agradece. El agradecimiento cambia la química corporal. De inmediato, el corazón se abre, el sistema nervioso baja la guardia y el cuerpo se ablanda. La gratitud es el gesto más simple y más potente de reparación. A partir de hoy, cada vez que sientas una molestia, en lugar de decir «otra vez este dolor», di «gracias por avisarme, voy a escucharte». Ese cambio de actitud es medicina pura, porque la atención amorosa reorganiza todo. Llegar hasta aquí no se trata solo de entender el dolor, sino de aprender a convivir contigo mismo de una manera más amable. El cuerpo no necesita que lo cures a la fuerza, necesita que lo acompañes cada día con pequeños gestos de respeto. No hay un momento exacto en que el dolor desaparezca, hay un proceso en el que deja de dominarte. La verdadera terapia no está en eliminar sensaciones, sino en crear una relación nueva con ellas. Cuando puedes sentir sin miedo, el cuerpo deja de estar a la defensiva. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Quiero que te lleves una idea muy clara. La recuperación no depende de hacer cosas extraordinarias, sino de repetir lo sencillo con constancia. Cada día tienes la oportunidad de enviarle al cuerpo un mensaje distinto. Al moverte sin forzarte, le dices, estoy contigo.
Al dormir a tiempo, le dices, te respeto. Al comer con calma, le dices, te nutro. Al hablarte con amabilidad, le dices, te escucho. Estas son las terapias más profundas, porque el cuerpo reacciona a la coherencia, no al control. Si el dolor vuelve, no pienses que fracasaste. El cuerpo no retrocede, se regula. Hay días en que necesita silencio, otros en que necesita movimiento. Aprende a reconocerlos. La flexibilidad con uno mismo es la forma más alta de sanación. Cuando sientas que la tensión regresa, detente. Lleva tu atención a la respiración. Inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca. Hazlo 3 veces. Es suficiente para recordarle al cuerpo que no hay peligro. Hazlo en cualquier lugar, en el trabajo, en el auto, antes de dormir. Es una práctica pequeña que cambia mucho más de lo que parece. También puedes hacer una revisión corporal rápida. ¿Cómo están mis hombros? ¿Dónde estoy apretando? ¿Estoy respirando o solo sobreviviendo? Responder esas preguntas cada pocas horas es un acto de terapia diaria. El cuerpo te pide atención, no perfección. Y cuando la atención se vuelve hábito, el cuerpo deja de necesitar el dolor para comunicarse. A nivel físico, mantén rutinas sencillas. Duerme al menos 7 horas. Reduce el consumo de café y alcohol. Hidrátate bien. Camina todos los días. Estírate después de las tensiones largas. A nivel emocional, no cargues solo. Hablar también es medicina. Una charla sincera puede aliviar más que un analgésico. Y a nivel mental, practica la pausa. No llenes cada minuto. Deja espacios sin hacer nada. Ahí es donde el cuerpo encuentra la señal de seguridad que lleva tanto tiempo esperando. Poco a poco notarás que los dolores cambian de forma. Ya no son gritos, son susurros. Y cuando llegan, sabes qué hacer. Parar, respirar, escuchar. Eso es sanar. Pasar del miedo a la confianza. Si hoy te duele algo, no lo tomes como un castigo, tómalo como un recordatorio. Tu cuerpo sigue de tu lado, incluso cuando te duele. Te está enseñando a no volver a dejarte para después. Cada vez que eliges descanso en lugar de exigencia, estás sanando. Cada vez que eliges respeto en lugar de culpa, estás sanando. Cada vez que eliges movimiento en lugar de rigidez, estás sanando. Y ese proceso no tiene final, porque es la forma más humana de vivir, en comunicación constante con tu cuerpo. Cuando logras eso, ya no necesitas correr detrás de la salud. La salud empieza a venir hacia ti. Tu cuerpo no te falla, te está hablando, y tú, al escucharlo, ya estás empezando a sanar.